Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist, often for the individual's entire life and even past to 1 or 2 subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la Ciencia del Bienestar, a un nuevo programa. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Me alegro muchísimo. Bueno, son las 8 de la mañana en Panamá, las 8:01 también en Ciudad de México, las 7 de la mañana en Costa Rica, en Nicaragua y Honduras, un poquito más temprano en la costa oeste de los Estados Unidos. Saludos a todos los compañeros latinoamericanos, hispanos que en Estados Unidos nos siguen, y más tardecito en Argentina. Buenos días, Buenos Aires y también Montevideo y Venezuela. Buenos días, Caracas. ¿Cómo están ustedes? Me alegro de verles. Buenas tardes a Madrid. Esto es la Ciencia de Bienestar. Buena tarde a Barcelona. Estamos frente a un nuevo programa y hoy vamos a fluir literalmente. Quisiera hablar del fluir. ¿Qué es ese proceso del fluir? ¿Qué es el arte de fluir? ¿Quién es Mijail Csikszentmihalyi, ese hombre de nombre impronunciable, pero que es absolutamente necesario leer y desde luego practicar? Voy a hablar de cómo se producen los procesos del fluir en el cerebro. Si conocen ustedes bien las diferencias entre fluir y estar en estados de inspiración, vamos a un poco darle vueltas al asunto. En nuestras fotos del día tenemos a Loira y a Catalina. Vamos a ver qué nos traen. Haremos yoga con nuestra compañera Narayani y en la meditación final los estados del flow, los estados del fluir. Empieza el programa, empieza la Ciencia del Bienestar y vamos a fluir exactamente en el día de hoy. ¿Alguna vez ustedes han experimentado estados en los cuales el tiempo les ha pasado y han dicho, ¿en serio? ¿Han pasado 2 horas? ¿O en serio ha pasado este año y no me he dado ni cuenta?
Cuando éramos chiquitos nos pasaba, yo no sé si a ustedes les pasaba que cuando salían a jugar y de repente te habías ido para la hora de la merienda y llegabas a tu casa que había oscurecido y tu madre te decía, ¿pero dónde has estado? Y tú decías, pues ahí jugando, y es que te había pasado el tiempo. También nos pasa cuando estamos haciendo alguna actividad o estamos con alguna persona y sobre todo cuando estamos de vacaciones, a lo mejor viajando o conociendo algo nuevo. Y es que llega un punto en la mente en el que solo atendemos a ese fenómeno y las cosas que están sucediendo en torno a nosotros, por muy malas que sean o muy buenas, es como si no existieran. Técnicamente nosotros decimos que el tiempo se nos pasa volando, pero ¿qué es exactamente el estado del flow? ¿Quién lo descubrió y qué efectos tiene en el cerebro? Dentro de todo lo que es la corriente de la psicología positiva, Marty Seligman y algunos de los autores más importantes, entre ellos Mihaly Csikszentmihalyi, hablan de estos estados en los cuales las personas experimentan una absorción. Por ejemplo, cuando meditamos, estamos en absorción contemplativa y estamos técnicamente deteniendo el tiempo y entrando en otra dimensión de la realidad. Podemos llegar a hacer actividades y diferentes secuencias donde nuestros movimientos internos y externos, incluso nuestras sensaciones y nuestras emociones, parece que no estén sucediendo. ¿Podríamos definir el flow de alguna manera? Bueno, es difícil de definir. Yo estoy segura de que ustedes lo han experimentado, pero no podemos ponerle nombre. Decía José Saramago tiene una historia muy bonita, que es una entrañable carta que él le dedica a su abuelo, donde él cuenta que su abuelo entraba en el flow cuando abrazaba los árboles, cuando se conectaba con la naturaleza. Y él llegó a la conclusión de que su abuelo, que era un campesino analfabeto, era capaz de comprender estados alterados de conciencia simplemente abrazando a un árbol. ¿Qué tiene que ver el estado del flow con ciertas personas y con ciertos estados de conciencia? Nosotros podríamos llegar a fluir en cualquier actividad cotidiana. A veces el flow se presenta de una manera espontánea y otro deliberadamente nosotros decimos, venga, nos vamos a conceder un tiempo para fluir. El flow tiene que ver con la capacidad de absorción, también con la capacidad de concentración y con la capacidad de centramiento, que no es lo mismo la concentración que el centramiento. Lo podemos hacer en cualquier actividad que sea sencilla, como por ejemplo cocinar o como decía Saramago que hacía su abuelo, abrazando a los árboles. Pero está claro que la actividad que estemos haciendo tiene que motivarnos. Motivarnos no solo externamente, sino intrínsecamente. Por ejemplo, he conocido enfermeras que realmente fluyen en sus jornadas laborales y que a lo mejor se están 30 horas sin haciendo guardias y le preguntas, ¿estás cansada? Y dice, no, estoy simplemente fluyendo. Es verdad que esas actividades que nosotros solemos escoger de manera voluntaria, de manera libre y que nos hacen darle sentido y significado, son un símbolo de lo que podría ser el flow. Entre ellas podríamos destacar lo que decía Saramago sobre el jardín de su abuelo, ¿verdad? Pero la literatura, la cocina, arreglar el jardín, pasear con alguien, montar a caballo, en todos esos estados podemos entrar en el flow. En el flow nosotros perdemos el control. Y justamente se trata de eso. Por ejemplo, en la danza también pasa, cuando estamos bailando, ¿verdad? Piensen ustedes en la figura de los derviches cuando giran y no tienen conciencia del tiempo que están pasando y pueden llegar a girar 9 horas. También en India, aparte de la danza y del teatro, el teatro en India no dura 90 minutos o 2 horas. El teatro dura días. Entonces la gente cuando va al teatro pide permiso en su vida para entrar en un estado de flow. Y en ese estado se encuentra con una dimensión donde las destrezas y las habilidades de la vida cotidiana se suspenden y es un sentimiento donde no hay esfuerzo, entras en esa dimensión diferente.
¿cuándo se puede producir el flow y de qué manera nosotros podríamos de alguna manera provocar los estados de flow? El flow tiene que ver con la conciencia y también con la suspensión de la mente enjuiciatoria. Por eso hacía una correlación con la meditación. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre lo que son nuestros retos y desafíos en esa actividad e ir tratando de encontrar una armonía interna que normalmente nosotros no podríamos experimentar en la vida ordinaria. Por ejemplo, si ustedes pintan, ¿verdad? O si ustedes escriben, si practican algún deporte, la danza, lo que sea, normalmente la hacemos en ratitos como chiquitos, no es como robarle el tiempo. Imagínense ustedes que se tomaran un espacio diferente y un tiempo diferente donde se dedicaran a colectar, a reunir requisitos y condiciones que hagan mantener la actividad desde otra dimensión. Por ejemplo, irte a un lugar en el bosque donde poder escribir. Cuando entramos en el flow podemos distinguir algunas características y esas características es que hay una suspensión del tiempo y el espacio como lo percibimos normalmente. En esa suspensión del tiempo y el espacio se producen estados alterados de conciencia y es que el flow tiene que ver con la conciencia. Y ahí se presenta un reto al sujeto. En ese reto hay un desafío. Nosotros tenemos que romper las formas de cómo vemos esa actividad. Por ejemplo, los artistas lo hacen cuando ellos mismos superan su propia obra, entran en un flow. Voy a poner un ejemplo, a ver si me puedo explicar mejor, ¿verdad? Porque uno intenta explicar el flow, es difícil. Picasso tuvo diferentes periodos. El periodo azul, el periodo rosa, el periodo más abstracto, el periodo más cubista, diferentes disciplinas. Picasso tenía uno de sus hábitos es que iba por las calles y recogía cosas de la basura, se encontraba con objetos y a esos objetos lo que hacía no era pensar cómo podía reciclarlos, sino qué le proponía ese objeto como obra de arte. Estaba claro que entraba en el desafío de salir del estudio de la manera clásica, ir a las basuras a buscar objetos y ver ese objeto como un desafío. Y ese objeto que lo cogía y entonces ponía en marcha la acción y la inspiración para crear algo nuevo. En el flow no hay miedo al fracaso. A él no le daba ninguna vergüenza decir que recogía esas cosas, ni le daba ninguna vergüenza experimentar con disciplinas donde no era maestro, como la cerámica o la escultura o cualquier otra cosa. Y es que si se da el sentimiento de miedo y de vergüenza, ya lo he dicho que es uno de los que inhiben el flow, no puede aparecer espontáneamente. La mente que está en flow es una mente que se sorprende, por eso he puesto el ejemplo de los niños, la ingenuidad de los niños, que ve una hoja y dice ¡wow! O ve una fresa y la huele, ¿verdad? Es una mente que se sorprende frente a la realización de las actividades más sencillas. La actividad en sí misma es la meta, el fin, la acción, el pensamiento y también el descubrimiento. Lo único que hace la persona es hacer y no preocuparse por cuál es el resultado de lo que va a surgir de ese evento. Por ejemplo, en la escritura automática se utiliza mucho para la terapia, para que la persona escriba su narrativa. En la arteterapia se utiliza mucho los procesos del flow, en la danza, en la creación, en la innovación, en la producción de nuevas ideas se usa el flow. En el flow, claro, como he dicho, nosotros tenemos que eliminar o suspender lo que sería la vida cotidiana. Entonces, si intentamos hacerlo en nuestra casa y de repente pues llaman al timbre, nuestros hijos nos piden atención, el perro no ha comido, no, así no funciona. Tenemos que buscar un tiempo de suspensión, aunque sean 2 horas o 3, donde no haya o haya lo mínimo de los rastros de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podríamos empezar a practicar el flow? Ahora que ya estamos cerca del fin de semana, les propongo, ¿verdad?, que se busquen un espacio este fin de y busquen una tarea, busquen algo que a ustedes les gusta mucho hacer o incluso un juego, por ejemplo, el juego de la rayuela,
que es el juego donde uno escribe los diferentes cuadraditos y tira una piedra, ¿verdad? O dar una vuelta, como hacen los dervish, o hacer cualquier cosa, pintar. Entonces, concéntrense en esa actividad y repítanla. Esa actividad respirando, concentrándose y buscando la conexión, por ejemplo, con el pincel y la respiración, haciendo círculos, con la respiración y el círculo de la danza. Busquen la unión entre la respiración y el movimiento que hace el flow. Fíjense una meta, la de no tener meta. No piensen, tengo que conseguir un producto, tengo que hacer algo así. No, porque entonces surge todos los temas de la culpa y la vergüenza y de la necesidad de compararse. Ah, mira, esto es lo que he hecho, he perdido el tiempo. No hay una cuestión de eficacia y de productividad, simplemente colóquense en un estado de conciencia donde no hay enjuiciamiento. Si ustedes sienten que a lo largo de hacer esta actividad la mente enjuiciatoria les empieza a decir, está usted perdiendo el tiempo, tiene que volver a su vida, ¿cómo se le ocurre venirse a un bosque y bailar descalzo? ¿Qué van a pensar la gente de usted? Van bien, dejen esa mente a un lado, quiere decir que están venciendo las barreras para entrar en el flow. Déjense ir en ese proceso de actividad. Y pueden establecer, si no se atreven a hacer un flow de 2 horas, por ejemplo, 20 minutos. Ver qué ha pasado durante ese momento, detenerse, hacer algún ejercicio de meditación y luego volver a otro flow diferente. Podemos hacer flow también como parte del proceso terapéutico. ¿Qué se me ocurre y qué es bueno hacer con los pacientes? Pues, por ejemplo, en la resolución de un problema, darle diferentes vueltas, desde una realidad concreta hasta una realidad abstracta. Utilizar distintas disciplinas a la hora de resolverlo. Si ese problema fuera un plato de comida, ¿qué plato sería? Si ese problema fuera un cuadro, si fuera una escultura, si fuera un baile, si fuera una música, entrar en el estado de flow. Para quien quiera leer más sobre el autor, busquen Fluir de Mihail Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi, que es un gran científico, ha hecho diferentes líneas de investigación con esto. Por ejemplo, aplicado al trabajo, aplicado a la educación, a la innovación, a la creación o al arte. Y considero que su trabajo es un trabajo que merece. Por eso le hemos puesto conciencia esta mañana en el programa. Bueno, ya me van a contar si se les ha pasado el tiempo volando el lunes cuando nos veamos y si han hecho algún estado de flow y qué han conseguido, cuál ha sido su experiencia. Muchas gracias. Vamos a visitar a nuestras compañeras para ver la foto del día en el flow. Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Catalina? Sí, Catalina. ahora sí. Bien, ¿cómo está, Doc? Estaba Bien, pensando en el flow. si hacer terapia será como un estado de flow, porque a mí a veces me pasa que cierro la puerta y si no me tocan el timbre puedo estar horas y horas con ese paciente. Entonces, bueno, es como que me pasa esto, ¿no? A veces. Y ahí les comparto la foto del día que tiene que ver un poco con esto de... denme un momentito. Ahí estamos. ¿Se la ve? Ahora sí. Bueno, tiene que ver con esto de el acompañamiento, ¿no? Que implica hacer una terapia. Y hoy les quería hablar un poco de los voluntarios, ¿no? Del curso que se va a abrir posiblemente en junio, que justamente, bueno, usted y el doctor Davidson regalaron parte de su obra para poder atender a estos pacientes que continuamente nos están llegando de diferentes lugares del mundo. Y bueno, y pensaba en los voluntarios también, ¿no? Si ellos sentirán esta sensación, ¿no? Esta conexión de perderse en el tiempo cuando atienden a uno de nuestros pacientes. Porque la verdad que sí es una tarea muy, muy hermosa, es gratificante en sí mismo, ¿no? Poder ayudar a otros. Entonces me los imaginaba y recordaba como a veces a mí me pasa, ¿no? De atender a alguien y estar tan ensimismada en la tarea que no me doy cuenta de
de lo que está pasando alrededor, ¿no? Como usted dice, el perro, ¿no? Los chicos en ese momento, es como que me absorbe tanto la atención al paciente, ¿no? Estar ayudando, que se me olvida el resto del mundo. Eso pensaba. Y bueno, también la veía ahí a María Teresa, que es una de nuestras futuras voluntarias, y quería invitar, ¿no?, a la gente a que se sume, que necesitamos muchas manos, ¿sí? Tenemos muchas tareas para hacer, desde entrevistas a los propios postulantes para los cursos, atención psicosocial a los que nos piden ayuda a través del Facebook, ¿sí?, que también nos llegan, o a través de los mails. Entonces, es como invitarlos a que se unan a esta gran familia que son los voluntarios, que la verdad que es un placer. Somos muchos, es cierto, pero bueno, siempre es un placer seguir sumando gente y ayudándonos mutuamente también, porque bueno, a veces un voluntario no está bien y entonces otro se ofrece, lo ayuda, lo atiende, ¿no? Entonces somos una familia y nos cuidamos mutuamente, como les decía. Así que bueno, los invito, perdón, para que se unan a nosotros. Gracias. Y qué bonito el comentario del inicio que has hecho, si la terapia puede ser un estado de flow. Y yo, fíjate, Catalina, que yo creo que sí. Antes los terapeutas, desde luego los psicoanalistas, no se planteaban una sesión de 1 hora. Eso ha venido ya con el tiempo, es una cosa dada, ¿no? O sea, grandes psicoanalistas relatan que se estaban largo tiempo con los pacientes, o a veces corto tiempo, y ellos eran los que sentían de alguna manera que el trabajo y que la historia ya estaba hecha. Entonces, atendiendo a tu reflexión, yo creo que sí que se puede entrar en estado de flow con la terapia, porque reúne las condiciones, o sea, si a ti te apasiona, si hay suspensión del tiempo, si hay estado de absorción, concentración y centramiento, pues todo eso tiene que ver con el flow. Y luego, otra cosa que tiene que ver con el flow es justo esta expresión que tú estás poniendo, que es ayudar. Por ejemplo, cuando una persona está trabajando en un bien común, siente un grado de satisfacción tan alta que le hace entrar en estados alterados de conciencia, porque está significando su vida, en tanto que la significa, entra en el flow. Por lo tanto, podríamos decir que el optimismo y el altruismo de la acción desinteresada promueve que tú tengas una mente que fluye. Exactamente, me parece muy interesante. Sí, hermoso, la verdad. Y cuando uno empieza, es como que hay que saber parar, por supuesto, ¿no? Pero cuando uno empieza quiere más de eso, ¿no? O sea, nos gusta tanto poder ayudar que uno se va metiendo y haciendo más, más de estas tareas, ¿no? Pensaba también en lo que es el huerto. Yo por ahí me meto a mi huerto y ahí me metí, y en algún momento tengo que salir, ¿no? Poner una pausa a esa actividad. Y bueno, y pensaba esto, ¿no? Que también el voluntariado también nos genera esto, la terapia, ¿no? Esos momentos. Sí, y te quería decir, aprovechando que te tenemos en pantalla, que sepas que a mí me escriben un montón de personas diciendo: quiero hacer el curso básico de voluntarios, ¿cuándo lo van a hacer de nuevo? Cata, por favor, dile que eres tú quien se encarga de eso, porque yo ya no me sé ni las fechas. Y la otra cosa es que el curso de ortoterapia que ahora mismo estamos haciendo y que tiene muchísimo éxito, la verdad es que yo sí que entro en el flow en ese curso, porque no tengo ganas de que se acabe, los compañeros son maravillosos, son proyectos estupendos. Catalina, diles que vamos a hacer una segunda ronda, que no se entren en estado de ansiedad. Entonces, si alguien quiere saber más de cuándo inician los cursos, porfa, que le escriba a Catalina Miranda, que de verdad, os lo prometo que eso lo lleva ella. Así es, Doc. Bueno, por lo pronto recordarles que el curso del voluntariado va a ser en junio, y el de ortoterapia, que ya se están inscribiendo más gente, para septiembre. Pero bueno, yo tengo un montón de cursos para ofrecerles, así que el que quiera ingresar a la fundación, tenemos un montón de cursos para ofrecerles con diferentes intereses, así que encantada les respondo.
Perfecto. Bueno, pues era Catalina Miranda, que es psicóloga y además la responsable, la coordinadora técnica en la Fundación en Psicología y también en inscripciones. Yo creo que para hacer un trabajo como el que ella hace y muchos de nosotros y ustedes hay que tener flow, hay que entrar en ese flow porque así es como realmente uno lo significa. Gracias, Cata. Vámonos a hacer yoga. ¿Se puede entrar en flow haciendo yoga? Sí, yo creo que sí. Y para comprobarlo, nos vamos con nuestra compañera Narayani hasta Tenerife, en España, y vemos qué nos da el cuerpo esta mañana. Siéntate en una postura cómoda con tu tronco erguido, como siempre, manteniendo los hombros relajados, los brazos también relajados sobre tus piernas. Suavemente los párpados cierran tus ojos. Acomoda bien esta postura. Observa por un instante mentalmente tu habitación, la sala donde estás, el espacio que ocupas dentro de esa sala. Visualiza tu figura, sentada si estás en el suelo, si estás en la silla. Y vete llevando tu atención a la respiración a través de ese roce que hace el aire en el interior de tus fosas nasales. El aire entra fresco, llega a tus pulmones y sale más cálido al exterior. Observa el ritmo de tu respiración. Observa la profundidad, hasta dónde notas que llega ese aire al inhalar y desde dónde notas que el aire sale al exhalar. Observa cómo poco a poco tu respiración se va tranquilizando. La próxima vez que inhales vas a elevar tus brazos por encima de la cabeza, estirándote bien como queriendo crecer hacia arriba. Y al exhalar vas a bajar los brazos por los lados. Al inhalar vas a elevar los brazos por los lados. Puedes acompañar si quieres de elevar la mirada. Y al exhalar baja los brazos por delante. Inhala, eleva brazos por delante. Exhala, baja los brazos por los lados. Inhala, eleva los brazos por los lados. Eleva la mirada. Exhala, baja los brazos por delante. Inhala, eleva por delante. Exhala por los lados. Inhala por los lados. Junta las palmas de tus manos, eleva la mirada. Nos vamos a quedar aquí un par de respiraciones. Y al exhalar vas a llevar tu mano derecha por fuera de la cadera derecha, buscando un pequeño gesto
de inclinación lateral. Nos vamos a quedar aquí un par de respiraciones profundas, notando cómo se estira bien ese costado izquierdo. Exhalando profundo, recogiendo las costillas. Y al inhalar, vuelves de nuevo a la posición central. Eleva el brazo derecho, junta las palmas, eleva tu mirada. Respira un par de veces aquí. Y en tu próxima exhalación, la mano izquierda por fuera de la cadera izquierda, buscando ese gesto de inclinación hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, siendo el lado derecho ahora el que se estira. Con tu siguiente inhalación, vuelves de nuevo al centro, eleva brazo izquierdo, junta palmas de las manos, eleva la mirada. Y exhala, baja los dos brazos por los lados. Y relaja de nuevo las manos sobre tus muslos. Lleva las manos a la altura de las clavículas, por encima del pecho. Vacía aquí todo el aire. Y al inhalar vas a abrir los brazos en cruz, buscando un gesto de extensión de tu columna, proyectando el pecho hacia adelante. Y al exhalar vas a redondearte, dándote un súper abrazo, recogiéndote bien. Inhala, vuelve de nuevo a abrir. Aprovecha para la inhalación expansiva y al exhalar redondéate y abrázate. Aprovecha una exhalación profunda. Inhala, abre. Exhalando, cierra. Inhala, abre. Y al exhalar, cierra, abrázate más fuerte. Quédate aquí un instante relajando bien la cabeza hacia abajo. Se eleva el tronco, eleva la mirada al frente. Y suave, baja de nuevo las manos sobre los muslos. Vas a buscar un pequeño giro hacia tu pierna derecha, colocando la mano izquierda por delante, la derecha por fuera, y te vas a plegar hacia tu pierna derecha. Exhalo hacia adelante, inhalo, elevo. Exhalo hacia adelante, inhalo, elevo. Exhalo hacia adelante, inhalo, elevo. Nos vamos a ir girando hacia el lado izquierdo, es la mano derecha la que va por delante ahora, la izquierda de lado, y al exhalar, pliégate hacia tu pierna izquierda, exhala. Inhala, eleva. Exhala, pliégate. Inhala, eleva. Exhala, pliégate. Y una más. Inhala, eleva. Exhala. Pliégate hacia tu pierna izquierda hasta donde puedas sin forzar. Vuelve de nuevo al centro. Descansa tus manos sobre los muslos. Relaja los hombros. Toma una inhalación profunda. Y nos vamos a ir tumbando boca abajo. Vamos a trabajar un poquito sobre las extensiones, así que nos vamos a tumbar boca abajo. Vamos a mantener las piernas juntas, un poquito activas, las nalgas también un poquito activas, y apoyamos los antebrazos en el suelo para elevar el pecho, de tal manera que los codos quedan justo debajo de los hombros y las manos justas delante de los codos. Con los dedos de las manos bien abiertas voy a evitar que el cuello se hunda en los hombros, buscando ese gesto de empujar el suelo, proyectar el pecho hacia adelante y la mirada al frente, en esta postura de la esfinge.
donde de nuevo puedo llevar mi atención a la respiración, observando cómo el aire entra y sale, manteniendo siempre la actividad en el cuerpo, sobre todo en las piernas que estén juntas y en los glúteos que también estén activos. Exhala todo el aire y al inhalar vas a empujar con las manos el suelo para ir profundizando la postura. Estira un poquito los codos. Y al exhalar vuelves de nuevo a apoyar los codos en el suelo. Inhalando empuja con las manos, estira codos, profundiza en la extensión, manteniendo glúteos bien firmes. Exhala, abajo. Mantén glúteos firmes para proteger la zona lumbar. Inhala de nuevo, eleva. Exhala, baja y una última vez. Eleva. Vamos a sostener aquí un par de respiraciones, llevando los hombros bien hacia abajo y bien hacia atrás, empujando bien la esterilla o el suelo hacia abajo y hacia adelante. Y al exhalar suave, vete apoyando los codos, vete apoyando el tronco en el suelo y haz una almohada con las manos para descansar la frente y relaja tus piernas. Deja que el talón derecho caiga hacia la derecha y el talón izquierdo hacia la izquierda. Vamos a llevar los brazos hacia atrás ahora, a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos hacia abajo. Vamos a apoyar el mentón, la barbilla en el suelo. De nuevo volvemos a activar bien las piernas. Activamos bien glúteos, como si el pubis estuviera empujando el suelo. Y con la pierna derecha bien estirada la vamos a elevar completamente de la esterilla del suelo. Y al soltar el aire bajamos pierna derecha. Al inhalar vamos a elevar la pierna izquierda arriba. Y al exhalar bajamos la pierna izquierda. Inhala, eleva la derecha. Exhala, baja la derecha. Inhala, eleva la izquierda. Exhala, baja la izquierda. Activa bien las dos piernas juntas entre sí y vamos a elevar las dos piernas al mismo tiempo. Vamos a elevar también el tronco, camina con las manos hacia el final de la esterilla. Hombros bien hacia atrás. Un par de respiraciones aquí, postura un poquito intensa, que trabajamos toda la musculatura posterior y al soltar el aire bajamos. De nuevo, manos de almohada, frente en las manos y piernas relajadas. Vamos a colocar las manos a los lados del pecho con los brazos bien pegados al cuerpo. De nuevo piernas juntas, firmes. Elevo un poquito el pecho y paso directamente a los 4 apoyos. Vamos a traer la rodilla izquierda hacia adelante, apoyando la rodilla entre las manos, la espinilla y el empeine en el suelo y estiramos bien la pierna derecha hacia atrás. Coloco las manos cómodas, intento mantener el tronco erguido, intentando evitar caerme hacia la derecha, hacia la izquierda. Intento no caerme de lado. Trabajamos un poquito la extensión, pero con la apertura de la cadera, de la pierna izquierda en este caso. Un par de respiraciones profundas aquí. Notando la sensación en esa nalga izquierda, en esa cadera izquierda. Y suave nos plegamos hacia adelante, estiramos los brazos y descansamos en la postura un instante, la postura de Ardha Kapotasana o la media paloma.
Vuelve con las manos hacia atrás, eleva el tronco, pasamos hacia los 4 apoyos para repetir con la otra pierna. Traemos la pierna derecha hacia adelante, la rodilla, separo un poco el pie hacia afuera, estiro bien la pierna de atrás hacia el suelo, recoloco las manos para buscar el gesto de alargamiento, hombros atrás, intento no caerme hacia la derecha, mantengo la pelvis apuntando hacia el frente. Un par de respiraciones más para plegarnos hacia de nuevo Ardha Kapotasana o la media paloma. Camina con tus manos hacia atrás, eleva el pecho, pasamos de nuevo a los 4 apoyos, elevamos el tronco, nos vamos a quedar sobre las rodillas y los empeines, vamos a colocar las manos en la cintura, juntando pulgares por detrás, intentando juntar los hombros y los codos. Para eso recojo un poquito la pelvis, como deshago esa curva lumbar, para proyectar ahora el pecho hacia arriba y hacia adelante. No voy a dejar que la cabeza cuelgue hacia atrás, sobre todo si tengo molestias en el cuello, me puedo quedar en esta primera fase, la postura que se conoce como Ustrasana o el camello. Postura de extensión. Intento respirar desde el ombligo hasta la garganta. De nuevo mantengo nalgas bien activas. Vuelvo a la vertical para sentarme en los talones. Separamos las rodillas un poquito más del ancho de las caderas y nos volvemos a plegar hacia adelante para compensar todas las posturas de extensión que hicimos. Puedo dejar los brazos estirados hacia adelante o apoyar una mano encima de la otra y la frente encima de las manos. Lo que más cómodo te resulte. Una respiración más. Aprovecha la exhalación para abandonarte un poquito más a esta postura, al descanso, en un trabajo también de apertura de caderas. Camina con las manos hacia atrás. Juntamos las rodillas y nos sentamos a un lado. Volvemos a sentarnos en un cruce sencillo y cómodo, manteniendo el tronco erguido, los hombros y los brazos relajados. Toma una inhalación profunda y una exhalación profunda si lo necesitas a través de la boca. Y deja que tu respiración recupere su ritmo natural. Vuelve a observar de nuevo esa entrada y salida del aire a través de tus fosas nasales. Lleva tus manos juntas al centro del pecho. Agradecemos y sonreímos a la práctica. Desearos que tengáis buen día. Om Shanti. Muchas gracias, Narayani. Pues vamos a la recta final del programa, a la meditación. Amablemente les invito a que tomen una posición cómoda, en la que podamos hacer un ejercicio de 15 minutos.
Lleven la atención a la respiración en el cuerpo y vamos a tomar 9 respiraciones profundas. Llevamos la atención alrededor del cuerpo y vamos a permitirnos que nuestro cuerpo nos sorprenda. Siente cómo te sientes cuando buscas que tu cuerpo te sorprenda. A veces el cuerpo sorprende para bien y otras no tanto. Por eso observa tu mente cuando observas los cambios. Observa si te aferras a una sola forma o una idea de que tu cuerpo sea. Observa si tu mente se acostumbra a una forma de ser solo con el cuerpo y no permite que las cosas cambien. Ahora vamos a llevar la atención a la respiración, al pensamiento. Y deja que el pensamiento te sorprenda. Observa qué piensa el pensar sin controlar. A veces los pensamientos son buenos y otras no lo son tanto. Siente si cuando surgen los cambios en los pensamientos, prefieres seguirlos o prefieres evitarlos.
Observa si prefieres aferrarte a una forma de pensar que no es saludable o permites que otras formas de pensamiento surjan. Ahora lleva la atención a las emociones y deja que las emociones te sorprendan. A veces las emociones sorprenden para bien y otras no tanto. Observa los cambios que ocurren cuando te resultan agradables o desagradables. Si puedes permanecer o prefieres evitarlas, si surge el aferramiento. Observa si aceptas que las emociones cambian. Y ahora vamos a pensar en alguna cosa en nuestra vida que quisiéramos someterla al fluir. Por ejemplo, quizás tu trabajo ha cambiado, una relación ha cambiado, no sabes si tienes que estudiar algo o no. Vamos a someterlo al hábito de meditar eso, a reflexionarlo. Vuelve a recalibrar tu pose. El cuerpo también tiene que fluir, no puede haber tensiones. Y ahora hazte consciente del ritmo de la respiración cuando estás sintiendo que vas a meditar sobre ese aspecto. No lo modifiques, no lo controles, simplemente siéntelo. Siente el ritmo de la respiración cuando piensas en ese evento. Y ahora visualiza, siente o percibe que tu cuerpo fuera un río que pasa frente a ti y a través de ti. Y sé consciente de su ritmo, del movimiento del agua, de las olas internas y externas. Hazte consciente de que la respiración es como un gran río que pasa frente a ti y dentro de ti. Siente cómo entras en el río, pero no lo nadas. Siente cómo el agua te penetra y te sumerge. Sienta cómo tu cuerpo flota sin hacer nada. Solo sumergirte en él.
Y ahora vamos a subir un poco más la intensidad. Siente cómo el río modifica el flujo de la respiración. Siente cómo aumenta y disminuye la intensidad en algunas zonas. Quédate quieto. Siente cómo el río entra y modifica, pero no lo nades. Sumérgete en él sin pretender cambiarlo. Deja que el cuerpo flote sin hacer ningún movimiento. Y quédate quieto, aunque el río cambie. Y ahora siente tu respiración y procura que ésta siga profunda y estable. Vamos a ponerle más intensidad. Ahora el río va a ir muy rápido. Van a haber saltos, obstáculos, materiales, cataratas, islas. Y tú sientes cómo entras en el río, pero no lo nadas. Sumérgete en él y deja que el cuerpo flote sin hacer ningún movimiento. Siente cómo el río modifica el flujo y modifica tu cuerpo. Y quédate quieto. Aunque el río cambie, aunque el ritmo cambie, permanece estable. Y ahora siente la respiración y siente que sigue igual de profunda. Aunque el río va rápido, tú estás sereno. Y ahora vamos a entrar en el último tramo del río. Siente cómo el río llega al océano y quédate quieto. Aunque el río cambia de forma y se convierte en un océano, no lo nades. Solo sumérgete en él y deja que tu cuerpo flote. No hagas movimientos. Ahora vamos a sentir la respiración momento a momento. Siente que sigue siendo larga y profunda. Siente que es estable. Déjate llevar. Déjate flotar y fluir en el río de la vida. Y ahora empieza a observar cómo el océano se evapora. Y lentamente eres consciente de que eres gotas. No lo modifiques. Simplemente siéntelo.
Siente como el espacio pasa frente a ti. Sé consciente de que el océano se está evaporando y ascendiendo hasta subir a las nubes. Siente cómo entras en el espacio, pero no lo detienes. Siente cómo te sumerges en él y deja simplemente que tu cuerpo fluya. Ahora puedes ver soluciones, ver lo que va a suceder, lo que tiene que suceder, lo que puede suceder y observar que no tienes el control sobre el río, solo sobre la observación del mismo. Y mientras sigues respirando, recuerda que en el presente fluyes con infinitos ríos que te pasan y a los que pasas. Y amablemente damos las gracias al río de la vida. Poco a poco abrimos los ojos, movemos con tranquilidad el cuerpo. Muchísimas gracias por la práctica. Esta es una sencilla meditación para provocar el flow. Uno podría trabajar más elementos, ¿verdad? Pero para empezar, si ustedes la guardan en ese fin de semana que promete, la vuelven a utilizar. Por ejemplo, hacer ejercicios de flow, incorporar los 15 minutos de esta meditación, otra vez ejercicios, la meditación les va a llevar a soltar lo que hay que soltar. Es un gusto practicar con todos ustedes y verles cada mañana. Si así lo desean, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias.